Esto también fue una noticia que basó bastante en lo bueno que tenía en la parte académica, porque mencionaron un experto investigador que el 80% de los datos de ensayos clínicos en China a veces son inventados. Y la verdad, eso es. Imagínense el impacto que puede tener. ¿Por qué resaltar este detalle? En China es un que tiene mucha investigación, ¿cierto? Pero ha aumentado bastante notoriamente la investigación en ensayos clínicos. Y cuando es la edición sistemática, que es una metodología más o menos nueva, mucho del impacto que puede tener una edición sistemática tiene que ver con los ensayos clínicos. Si hay ensayos clínicos de buena cantidad, pero no en números, sino también la cantidad de muestras que puede tener, eso significaría que al final pese mucho las investigaciones que hay en China. Porque si todas las investigaciones dicen que está a favor de tal efecto de tal medicamento, finalmente en la revisión sistemática va a salir que sí es un efecto positivo, sí tiene un impacto. Y si me dicen que el 80% son de datos que son inventados, entonces como que se cae un poco el tema de las revisiones sistemáticas, que actualmente considera el nivel de evidencia más alto de investigación y el impacto que puede tener. Y cuando hacemos lectura crítica, yo he hecho varias lecturas críticas de artículos realizados por autores chinos, sí, muchos como que no tienen toda la fortaleza metodológica que podemos decir, cosa que no pasa con otros artículos que son, no necesariamente por países europeos, sino también por países de Norteamérica, donde su metodología es mucho más rigurosa. Y eso hace pensar un poco justamente lo que declaró este investigador. Problemas que les dije ayer, problemas que hay siempre en las investigaciones, fallas, plagios, invención de datos. Y lo que mencionaba que es fraude científico. Fraude científico es la invención o la manipulación de datos o el plagio. Todo eso es fraude científico. A veces creemos que fraude solamente es fraude cuando inventamos datos. No, también cuando lo manipulas. ¿Sabes qué? Estos últimos 10 pacientes los saco, porque estos 10 últimos no me convienen. Entonces lo que voy a hacer es sacarlos y no los incluyo. O plagiar, que eso creo que lo hemos escuchado bastante en los últimos tiempos, a propósito de algunos candidatos que fueron sacados de elecciones. ¿Qué es el plagio? Lo dijimos el día de ayer. Se entiende como plagio la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente original. Nos apropiamos de parte o todo a veces, todo ya es muy escandaloso en realidad, pero sin embargo se ha visto situaciones donde es todo. Y esto conlleva de que este plagio a veces crean algunos que esto es normal, o que no fue mi culpa, yo no sabía. Pero lamentablemente, como mencionaba, ese es el efecto que decimos como muy parecido a lo que sucede en el accidente de tránsito. Tú no lo quisiste matar, tú no lo quisiste dejar como una secuela incapacitante. Sin embargo, se dio. Los mismos pasan con plagio. Tú dices que no sabías. Si lo supieras, es un agravante. Siempre cuando se ve temas de ética y sobre todo en lo que es plagio, si tú sabías que estaba haciendo esa falta, es un agravante. Y si no sabías, bueno, pero igual sigue siendo falta. No es que aquí no pasó nada porque tú no sabías. No, eso no puede pasar. El plagio, en resumen, es sinónimo de deshonestidad. Cultura popular o dominio público depende de cómo lo tomen. Algunos creen que esto es normal. Cuando hicieron algunas investigaciones, que voy a mostrarles una, qué piensa la gente sobre el plagio, cree que eso no cae ningún problema. La característica del plagio es el intento de engañar al lector a través de la apropiación y representación del trabajo y las palabras de otros como si fuesen propias. Intentan hacerlo, adueñarse de esa información que no es tuya y pasarla como si fuese de tu creación. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras. Eso es un concepto que usan los software. El software, si te encuentra más de 4 palabras seguidas, lo identifica como plagio. Pero resalta. Palabras sin considerar las preposiciones, artículos, eso no lo considera, solamente palabras. Eso, y el software lo resalta, y lo toma atención en ese detalle. Por eso es el algoritmo que usa de búsqueda los software cuando identifican plagio, más de 4 palabras. De una misma fuente, sin el uso adecuado de comillas. Dependiendo del software, por ejemplo, el túnel, que es un software bastante importante, sí reconoce las comillas. Entonces, si está entrecomillado,
así sean 20, 30, 40 palabras, no lo considera plagio, pero está entrecomillado. Hay otro software que no, igual lo reconoce, entonces tú tienes que revisar, no, que está entre comillas, le quitas ese resaltado, ya has visto, bueno, que está bien. Pero TureNT, que es uno que es muy potente, que les dije el día de ayer, que además de hacer esa búsqueda varios idiomas al mismo tiempo. Se hace traducciones y retraducciones, por eso es uno de los más importantes y más caros también que existen actualmente. El parafraseo continuo, sin interacción con puntos de vista de otras personas, es también una forma de plagio académico. Quizás este es el que más se ve. Lees algo, le cambias el valor, coloca la idea en el final, la pones primaria en el inicio y la final la pones al final, o parafraseas, cambias palabras, y que ya, eso es mío ahora, eso no es tuyo. Tú no has agregado nada, lo único que has hecho es ponerle sinónimos, cambiar el orden de las palabras, cambiar algunas palabritas pequeñas, pero sigue siendo la idea de otra persona. Ahí, en todo caso, ya no usarías el entrecomillado, pero sí deberías usar la cita, sí deberías citar de todas maneras. Este es el estudio que les decía cómo percibe la población el plagio. No permite que el estudiante desarrolle su intelecto. No permite que desarrolle su intelecto, 34%. Pero hay un grupo que fomenta la parte de investigación. Pero hay un grupo que cree que esto no causa ningún daño a la formación estudiantil. Hay gente que cree que no puede tener un sistema educativo. Pero sí, un buen grupo que dice que también es un problema. Sin embargo, hay esa parte que dice que no hay ningún problema. El plagio del Internet. El Internet, si bien es cierto, nos facilita mucho las cosas, el conocido copy and paste, que decimos, ¿no? Copy y pega, nos facilita las cosas, pero así como nos facilita, también puede ser, es una arma de doble filo, porque finalmente nos puede también ejecutar, o sea, así como nos ayuda a hacer algo, también puede ser la forma como lo detecten lo que estamos haciendo. Antes, cuando no existía el Internet, ya actualmente se habla de que el plagio era mucho más frecuente. Había casos escandalosos donde alguien, y sucedía, como nos comentaban, justo lo que precedía, nos decían, antes pues, quien tenía revistas científicas eran pues contaditos. Dedicaba una suscripción única para él, él único que tenía las últimas revistas. Y esas personas a veces, hasta no parece que traducían y publicaban en revistas locales, que era pues evidencia. Sin embargo, lo tomamos casi textual, solamente de una revista que era de idioma, que era el único que tenía esa suscripción en toda esa ciudad. Y nadie se da cuenta. ¿Quién se da cuenta por el plagio? No había internet, nadie tenía esas revistas, y también era una de las personas más renombradas, y eso se veía, eso era bastante frecuente antiguamente. Irónicamente, la red facilita también, si vos te facilita las cosas, también te detecta, te puede facilitar cómo detectar. ¿Qué es un plagio de texto? Es copiar una parte del texto de otra fuente sin dar el crédito a su autor y sin poner el texto entrecomillado. Cuando es textual, desde luego tenemos que usar las comillas. Copia una parte de un texto de una o más fuentes, insertando y suprimiendo una o más palabras, o sustituyendo algunas palabras por sinónimos, pero nunca da el crédito al autor. Eso también se ve. Quitan, dicen, no, pero doctor, yo le he dado una interpretación. ¿Cuál es tu interpretación? Que le cambies palabras, eso no es interpretación. Es cuando tú lees 2 o 3 autores y otra vez y haces todo, comparas ideas, discutes ideas, ahí sí puede, es parte que puede ser tuyo. Por eso es que a veces, por ejemplo, yo les pido mucho a los estudiantes cuando redactan, ya sea de protocolo, tienen a veces, existe la costumbre de cada antecedente en un párrafo, que van a escuchar ustedes, cada antecedente en un párrafo, cada antecedente en esa costumbre. Yo he visto alumnos que pegan el astra por el título, objetivo, mantenimiento, resultado, todo el acta o el resumen completito lo pegan ahí. Ya, y al final con eso lo frena, no está cometiendo falta ética. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. La idea es más bien enseñarle a un estudiante, ya sea plegado o pegado, que use párrafos, pero que sean párrafos que tengan citaciones múltiples. Y nadie dice que la citación solamente debe ir al final del párrafo. Tú puedes tener citaciones en mitad del párrafo, a segunda línea, a tercera línea, diferentes autores. Algunos creen que solamente se debe citar a los 3 autores, al final pones
1, 2 y 3. Nada más. Está todo primero recuerda, está un montón, 1. Sigues hablando, 2, 3. Pero si todo lo que vas a narrar es una unión de todos los 3 conceptos, ahí sí colocas 1 al 3. Pero no 1 al 3. Y si pones el autor, deberías colocar llamados en numerito, justamente después del autor. No esperar a que acabe el párrafo. Son formas, pero eso ayuda a que el estudiante disminuya la probabilidad de que esté plagiando. Hay que exigirle, ¿no? O sea, que aquí no me gusta así. Me ponen así de cada uno y me das. Y por último, párrafos, a veces tienen párrafos de 3 líneas, párrafos de no, párrafos de 8 líneas y que tenga más o menos 2 o 3 autores cada párrafo. Llevarlo, el alumno lo va a hacer, pero hay que exigirle y enseñarle cómo lo debe hacer. Todo fraseo literal debe ir recopilado y referenciado. Eso está claro. Ayer también les mencionaba este detalle. ¿Qué significa una cita? Esto es lo que me refiero cuando hablamos de un párrafo que tiene varias citaciones. Algunos creen que todos los campos al final van a colocar 6, 7, 8 y 9. Todo junto. No es así. Esto lo refiere una parte, hay 6, otra parte, 7 y 8, 9 y 10. Esto es lo que debemos llegar a tomar el mundo A, tanto en pregrado como en posgrado. Porque aquí estamos minimizando el riesgo de que esté plagiado. Es un párrafo, así deberían agarrar los párrafos. Pero a veces yo tengo asesores que dicen, no, cada antecedente en un solo párrafo. Un párrafo. Eso eran manejos anteriores, se daban así, pero eso facilita el plagio. O sea, el alumno lo haces, lo tientas a que puedas hacer plagio. En cambio aquí están minimizando ese detalle. ¿Qué significa una cita? Si quieres saber más, lee aquí. Quiero saber más, esto no entiendo bien, quiero que me amplíe, voy a buscar la referencia 6 y lo buscaré. Porque eso también es otro detalle, a veces nos piden que coloquemos el autor, el año, el nombre del título el objetivo del artículo, sus resultados, sus conclusiones y al final con el superior. 8 líneas, 10 líneas solamente para una sola. Y encima tú dices, pero de todos los resultados solamente me interesa uno, ¿por qué voy a usar todos? Debemos describir el resultado que me interesa. Si quiero saber más, oye, yo quiero saber este score, ¿por qué enseño lo habrán hecho? ¿En qué población lo habrán hecho? Para eso existe la citación, por eso es importante la sección de referencia bibliográfica y que esté bien hecha. Si quieres ampliar, vas y así que hacer referencia. Si quieres corroborar lo que te digo, lee aquí. Eso también significa una citación. Corroborar. Oye, yo creo que eso está mal. Corroboro. Pero errores como estos se ven. Un alumno ve este texto y le parece muy bonito. ¿Qué hace? Copia todo el párrafo. Copia todo el párrafo. Y encima comete el error y lo mantiene todos los numeritos. Busca las referencias, copia las referencias y las pone como si las hubiese leído. Eso se llama citas de citas. Eso parece que es inadecuado. Porque tú estás copiando lo que el autor de este artículo ha interpretado de la referencia 6, de la referencia 7, de la 8, de la 9. Y si lo ha interpretado mal, te lleva al error. Tú no has leído la referencia 6, tú has leído este artículo. Si quieres copiar, ponle comillas y citas este artículo, no la referencia 6. Eso es lo correcto que deberías hacer. Esta información no me pertenece, la tomé de aquí. Esos 3 conceptos significan una cita. Si quieres leer más, lee aquí. Si quieres corroborar lo que está escrito, lee aquí. Y esta información no me pertenece, la tomé de aquí. Y si no hay ninguna cita, como les dije ayer, significa que todo este texto es formado esa persona de trabajo. Eso es lo que estoy indicando. Y yo creo que sí lo pueden hacer muchas personas, pero a veces tú comienzas a leer y te das cuenta, oye, estos son datos de prevalencia, datos de incidencia, esos no son tuyos, pues tú los tienes que sacar de un sitio. Sí, pero yo los he leído, son míos. O sea que porque ya lo leíste de tu cabeza, ahora son tuyos, ¿no? Pues tú los has sacado de un sitio. Y es que tú no has hecho el cálculo de la incidencia. ¿Qué se debe citar? Todas las fuentes que sean verificables, los hallazgos de una investigación, eso se entiende siempre que citar, conceptos
la metodología que sirvió para el estudio, porque es un detalle de la metodología. A veces queremos colocar, vamos a usar tal método, y es un método que ya está descrito. No es necesario volver a escribir todo el método, o sea, necesito uso el método tal. En cirugía se ve mucho, ¿no? Uso la técnica quirúrgica tal. No tengo que escribir toda la técnica, porque ya está escrita. Solamente escribo la técnica y cito dónde está detallada esa técnica, para que el que quiere saber la técnica cuál es, y darle ese artículo. Y la discusión, en esta parte donde menos se cita, porque aquí la discusión sí es la sección de un artículo científico en donde hay información que es creación del autor. Esta es la sección que más debe tener no cita, o sea, debe haber más párrafos no citados, porque esa sí es tu contribución. Ahí tú interpretas tu resultado, lo comparas contra otros resultados, encuentras explicaciones a por qué tuviste esos resultados. Esa discusión sí puede haber muchas partes que no sean tuyas, tuyas. Hasta las recomendaciones, como les decía. Las recomendaciones, tú puedes citar a alguien, tú puedes decir, recomiendo que se implemente un programa, y puedes citar el programa que estás recomendando que se implemente. O sea, en las recomendaciones también se pueden hacer citaciones, sí. A veces algunos creen que citaciones no se, en donde no se debe citar son las conclusiones, ahí sí no se cita, porque son tus conclusiones nada más. Como en las comunicaciones personales no se deben citar, en la medida posible evitar citar periódicos, blogs, cosas que son personales, eso no se va a citar. Pero si no hay otra forma, bueno, podría darse el caso. Hay formas como citar, cuando hagamos normas de citación, que hay varios tipos, Vancouver, la que más usamos en salud, ahí van a ver. Sospecha de plagio es cuando tenemos párrafos que no hay coherencia entre sí. A veces un párrafo con el otro no tiene sentido. Claro, le pareció bonito, lo pegó ahí. Sí, qué bonito, pero no tiene sentido un párrafo con el otro. No hay coherencia, nota que no hay una relación propia. Diferentes personas. Estás hablando en primera persona, en tercera persona, nosotros, yo, plural, singular, te das cuenta que son detalles que se escapan muchas veces. Diferentes estilos de la redacción también. Todos no escriben igual. Formatos de letra, a veces son escandalosos, ¿no? Te roman una letra, después te en Arial. Palabras no usadas en el medio. Palabras que no tenemos aquí. A ver, buscamos, en vez de niños, buscaron chavos. ¿Cuándo usamos palabras de chavos acá? Son palabras de otros sitios, de otros países. Citas, referencias no citadas o citas no referenciadas, también ocurre este detalle. Párrafos que no están citados, o a veces vas a las referencias, todos tus párrafos acaban hasta la referencia 20, pero tú tienes 30 referencias, te sobran 10. No, es que también, a veces hay ese detalle, es un error también. No, es que cito el libro de metodología porque lo he revisado, cito el libro de estadística porque también lo he revisado, pero eso no lo van a citar. Salvo que tú estés citando una técnica estadística que acercaba ese libro, bueno, cítalo. Pero no porque lo has leído, sino porque vas a tener que citar un montón de libros que hayas leído previamente. Tuvo todo tu conocimiento previo. Aquí decía, diferentes estilos de citación, mezclan. A veces paréntesis, usan corchetes, superíndices, sin paréntesis, hay que ver. No siempre las revistas usan el mismo formato. Hay revistas que uno puede usar el superíndice. Lo normal, Vancouver, por ejemplo, Vancouver usa entre paréntesis y al mismo nivel. Pero la revista, por tema de espacio, a veces lo colocan en el superíndice. Y a veces hasta le quitan los paréntesis, porque esos son espacios que pueden luego ayudar a que la página sea más pequeña, y eso significa cosas. Citas muy antiguas o idiomas no tradicionales. Estás citando un artículo en árabe, en chino, o en idiomas no muy conocidos. ¿Cómo no leí eso? Es porque no lo leí, está tomando la cita del artículo. Y cita de citas que les he explicado hace un momento, usando adecuadamente. El plagio, nuestro gran reto, es una publicación que habla sobre alta frecuencia de plagio en tesis de medicina de una universidad pública peruana. Esto fue un estudio que hicieron en la Universidad Nacional de Piura, y en donde encontraban pues, que muchas de las tesis tenían grandes partes plagiadas. Por eso hasta había un tiempo que salió una campaña, no te comas las comillas, haciendo referencia justamente al plagio.
En las tesis, como les mencionaba, tenemos ese estudio, compararon 33 tesis de medicina, encontrando que superaron plagio casi todas las introducciones prácticamente. Plagio literal, 20 de 27 tenían plagio literal, otros eran plagios solamente parciales. Las tesis que tuvieron un asesor o un docente que no tenía artículos publicados tuvieron mayor probabilidad de presentar plagio. Claro, porque ya cuando uno comienza a publicar, ya tiene la obligación de evaluar que sus artículos sean plagiados. Porque la gente que te detecte el plagio cuando hace un proceso de publicación, obviamente que primero que te desembarcan en primera, no te publican el artículo, y además también te mandan una carta que te sentencian prácticamente y quedas vetado de esa revista. Nunca más se puede publicar. Tendrás que cambiar el editor y a todo su equipo editorial para que tú puedas volver a intentar publicar en esa revista, porque intentaste publicar algo plagiado. Y si no lo detectan y lo detectan después, hemos visto lo que pasa, que colocan retractación. No lo borran tu artículo, te colocan bien grande ahí, artículo retractado por plagio. O sea, todo el mundo cuando busque encuentre un artículo va a enterarse que tú has plagiado alguna vez. Ayer les mostré los datos de este estudio que hicimos sobre dónde empieza el plagio. Les decía pues que el plagio empezaba mucho más antes del artículo científico, empieza desde que el artículo empieza en el protocolo. Y cuando revisamos los protocolos de muchas que se presentaban en el comité de investigación del Hospital Almanzora Aguinaga, había muchos que tenían alta frecuencia de plagio. Se dice que más o menos hasta 10% de todo tu artículo puede ser cita textual. O sea, tú por su falta técnica, todo es textual, todo es de comillas. Tú dices, te falta técnica, pero no vas a pasar por una pura cita textual, todo tu material, todo tus antecedentes. Puedes hacerlo, pero es un doble, pues. Se dice que más o menos 10% lo admitieron. Pero también veíamos ayer que muchas de las páginas que son revisadas son justamente páginas no confiables. Y esto contrasta con muchos artículos que hablan de también una alta frecuencia, miren esa tesis en la Nacional de Lectura, en los protocolos, más del 30%, había una que tenía cerca del 60%, un poco más todavía del 60%. Y cuando hacemos el análisis, puede ser que más tenían alto. Uno pensaría, no, pueden ser los chicos de pregrado, que son los que están aprendiendo. No necesariamente. Nosotros encontramos que los tesis de especialidad eran el puntaje más alto. Bueno, pues quiero explicarles que el siguiente especialidad de medicina casi no tiene tiempo para nada, y con el tiempo de hacer tesis quieren explicarse y pegar, cumplir y presentar su trabajo. Yo creo que eso es para muchos profesionales mucha explicación. Pero posgrado, también, pregrado, ni casi posgrado, pero ¿qué te para decir? Justo lo que tengas que trabajo libre, o sea, lo que quieras hacer investigación, bastante menos el porcentaje de plagio. En enfermería era mucho más, pero ahí es porque el formato que usan en enfermería, usan mucho la técnica de colocar citas textuales. Estudio cualitativo con muestreo por saturación, porque Quality, hasta ahora recuerdo, Quality es uno que resulta todo el mundo. Citan el porqué, todos colocan el porqué igualito lo colocan. Y tomado exactamente el libro de ese autor. Citan muchos citan textual, entonces tienen ese tipo de formato en enfermería. Y como les decía, miren de dónde plagio. Monografías.com, páginas de revistas que son las científicas, pero miren además, apuntes del lector del hogar, Wikipedia, Alnixo, blogs y foros. Hasta foros, esos los más conocidos, los foros de Yahoo Group. Alguna vez, si ustedes han participado, colocan un comentario bonito, hay gente que lo copia y lo pega en su trabajo. Me parece muy bonito tu comentario, ¿no? Y aparece, y he visto varias veces esos detalles. Y la última parte de la exposición es tipo de plagio. Esto es una adaptación en realidad de una presentación que está publicada en internet, en el estado. Plagio directo. Este es el plagio más burdo en realidad. Se comete cuando no se reconoce el autor original y se usan comillas. Colocas textual y no le pones ni autor ni comillas, o sea, burdo completamente.
Se hacen cambios mínimos en la estructura de la oración, cambios mínimos le ponen minúscula, mayúscula, comitas, cambios en sinónimo por otro, cambios mínimos en realidad. Eso es bastante burdo. Acá tenemos un texto original, hasta su fuente no ha sido tomada, y esto fue un plagio directo. Pueden ver ustedes ahí, realmente lo mismo, han hecho un poquito de cambios nada más. Nota, se realizan cambios mínimos en el texto, aumentando palabras, por ejemplo, aumentaron orden económico. A veces hacemos un pequeño detalle, si creemos que eso ya es suficiente. Eso no es suficiente, porque eso no estamos cambiando nada, estamos haciendo pequeños cambios. El uso correcto que debe ser, colocar comillas, eso es lo correcto. Entrecomillado, cuando el autor original, cuando está citando al autor original, pero sin el uso adecuado de las comillas, te olvidaste de las comillas, coloca solamente el numerito. Eso también es falta, ¿no? Pero yo le he citado. No, pero no he puesto comillas porque no están diciendo que es textual. Aunque le hayas cambiado 2 o 3 palabras, sigue siendo prácticamente textual. Y acá lo podemos ver. El plagio, nuevamente, y no era el uso correcto, de comillas y su citación. Arriba solamente habían colocado las citación. Un plagio complejo usando una referencia. Estos ya son un poquito más complejos y es más difícil de ser detectados. ¿Cuándo sucede esto? Existe una referencia del autor original, pero estas no siempre se encuentran señaladas con las futuras páginas correctas. Eso va a depender del tipo de citaciones, ¿sí? Porque Vancouver no usa páginas, por ejemplo, la coloca al final, pero en otros formatos sí tienes que colocar la página, entonces no la coloca la página. Se usa el parafraseo para condensar argumentos largos, pero existe muy poca o ninguna indicación de que este pasaje ha sido parafraseado. No coloca las citaciones o no usa las comillas. En algunos casos se encuentra que un intento deliberado por cambiar la apariencia de las frases, sin variar los contenidos, pero para hacer plagios se amplían un notorio. O sea, te hace nota que estás queriendo tú modificar en algo. Vemos acá, por ejemplo, el texto original, un texto original con su fuente. Este texto proviene más de una página, con otro autor. Y acá podemos ver, por algunos sectores colocan solamente el texto. A veces es todo tomado, todo es cita textual, pero solamente le pones comillas al los 2 renglones, porque escucha que Roche, ¿cómo ponerle 5 o 6 entre comillas? Le pongo solamente la primera parte y la segunda no le coloco. Entonces intenté como que la primera parte es textual y la segunda no, y todo es textual, y no lo he colocado. Copia exactamente frase del texto original sin usar las comillas, usa 2 citas, ¿está? Poner Sartori y lo otro de Maquiavelo, de forma que lleva al lector a creer que ni escribe está citando directamente a Maquiavelo, que es el otro detalle. Tú lo estás citando como si tú hubieses leído esos 2 autores, tú no lo has leído. Eso lo ha leído el autor que tú lo estás leyendo ahí. Y estás interpretando, estás colocando la interpretación de ese autor y no de lo que dijo realmente Sartori o Maquiavelo. Y eso son cosas que lo hacemos a veces sin saber y lo estamos haciendo como errores. Así debería ser el uso correcto. Sartori apunta a qué, citas a Sartori, si tú lo has leído. ¿Añade qué? Si no, se te da solamente el artículo que tú has leído. Y el plagio con comillas sueltas, que también les mencionaba, se convierte cuando se continúa reproduciendo una cita textual una vez, se cerrado comillas. Colocas hasta cierta parte y la siguiente parte ya no, porque es muy grande. Solamente después de la comilla no teórica, pero sin embargo todo es tomado en un mismo texto. Estas últimas son más complejas de ser identificadas, es mucho más complejas. Quizás la primera tenga alguna de la segunda, que son más fáciles para ser detectadas. Pero las otras tendría que hacerse un análisis completo, texto con texto y mirarlo, ¿no? Los software mayormente identifican las primeras 2. Es más complejo hacer las otras. Los software, el tema del idioma, como decía el Turing, que es un buen software para identificación, tiene lo bueno que esa misma frase te la compara en diferentes idiomas y te saca el plagio de los idiomas, cosa que los demás software solamente te buscan de un solo idioma. Es importante tomar en cuenta que toda cita textual de más de 3 renglones debe estar separada del texto principal. Es un detalle interesante. Cosa que a veces no lo hacemos. Tiene que estar separada del texto principal y ahí aún usas comillas.
Por ejemplo acá, esto más o menos, con una sangría de derecha a izquierda de 1 centímetro. En un renglón seguido de un paso simple, acá está, así. Esto es más de 3 líneas, ya no pones comillas, si va a la cita, pero va a separar. Esto me está diciendo a mí que es una cita textual. O sea, cuando es un párrafo muy grande, cuando son pequeñas líneas, es normal. Pero cuando ya párrafo más de 3 líneas, debería ser así la redacción. Cosa que tampoco lo hacemos. Y él pues fue el que sacó la luz todo el tema del plagio y se volvió más notorio y hizo hasta, como le dije ayer, esto tiene que ver que el Reglamento Nacional de Trabajo de Investigación haya incluido que es una obligación de las universidades actualmente hacer una evaluación de plagio. Y parte de la evaluación es eso. Si tú no tienes una evaluación de plagio, ya estás cometiendo una falta. Está como parte de los criterios de evaluación. Tener una forma de poder evaluar plagio. Otro más que también dijo que no había plagiado. Esto fue un caso que les comento. Esto fue también 2 casos de plagio que se detectaron en un momento. Esto fue en el Hospital Regional Lambayeque. Pero ya depende de cada uno. O sea, el hospital hizo muy bien, detectó y puso el conocimiento de la institución. Uno fue, no me recuerdo, uno fue el obligado y el otro fue el equipante, el otro fue la universidad. Pero no pasó nada. Las autoridades no tomaron una decisión por hacer algo. Porque después luego yo me enteraba y siguieron cometiendo las mismas faltas. Está bien, es que a veces uno hace algo, pero la otra contraparte que ha tomado decisiones no lo hace adecuadamente. Dice que uno es exagerado. Esto fue antes de que produjera todo ese problema de César Acuña. Ya cuando después surgió, todo el mundo se escandaliza. Pero ¿cuándo nosotros nos damos cuenta que ha pasado un plagio por todos nuestros manos? Y no hemos hecho nada. Déjalo, pero déjalo. Por evitar problemas, en algún problema no lo hago. Bueno, normalmente yo no hago ese parte, pero si hay plagio, no lo dejo pasar. Y le voy a contar un caso al final de otro plagio. Esos son diferentes software, pero digo, tú es el mejor de todos. Plagio te da, tú no haces internet, pero te permite solamente meter por partecitas. Y es trabajoso pues meter 500 palabras, todo el tiempo. En cambio, en otro software tú subes el archivo completo. Pero eso sí, tienes que tener una carpeta de archivo, tú no lo puedes subir con referencias, no lo puedes subir con resumen. Porque las referencias, si alguien más hizo esa referencia, va a salir como si fuese plagiado. Eso no es verdad. Entonces, debes borrar varias cosas para que solamente te analice el texto que tú debías de revisar. Acá está la página de Turnitin, que verifica la originalidad del texto, una base de datos más grande del mundo, en varios idiomas, hasta muchas editoriales escritas que se evalúan, y por eso tú puedes detectar plagio. Acá tenemos forma de detectar plagio. A veces cuando es tan burda, tú lo puedes detectar solamente con el Google. Colocas texto ahí, haces clic y salió de donde lo detectó. Muy burdo. Plagios literales que encontramos en la carta, textuales, sacados, idénticamente copiados. Y estos son, por ejemplo, este es el Viper Plagio, que es el software que yo uso personalmente. Tú le subes el archivo, te dice acá cuánto hay de contenido que hay coincidencia, 8%. Y te saca todavía de dónde, te saca por palabras, cuántas han coincidido, y tú cuando pides el informe, te pinta de amarillo todas las partes que son plagiadas. Tú colocas el mouse encima de acá y te aparece el link donde lo has sacado. Haces clic, te abre el archivo donde lo has sacado. Eso le pasa a los estudiantes al final. Después digo, plagiado está al sitio. No lo hago para ver, si los copiado, cítala. Si es textual, ponle comillas. Listo, sacate del problema. Ya está solucionado. No, que tengo que hacer de nuevo, nos asustan. No, es para que lo arregles. Todavía estamos aquí, estamos entre nosotros, espérate que salgas. Ahí sí, ya publicado en un repositorio, si ya tenemos problemas. Esto fue un caso de autoplagio. ¿Qué sucedió? Esto fue un estudiante que su trabajo de investigación, ¿ya? Y después lo veo un tiempo después, nuevamente vuelve a llevar el mismo curso y ahora iba a llevar el mismo curso y justo vuelve a coincidir que yo lo iba nuevamente a evaluar.
del mismo trabajo que tenía, que me parecía conocido. Yo tengo una base de datos, mi computadora de todos los años de cursos separados, pongo una base de datos buscada y me salió el artículo, el proyecto. Era un proyecto, un proyecto. Dijo, qué coincidencia, ella también era autora de ese proyecto. Pero obviamente como otros chicos más. Voy a regresar con un curso, y volví a llevar el curso 3 años después, porque se estudió en la facultad y volví a regresar. Nuevamente quiso yo usar ese mismo proyecto y sus amiguitos con los que se juntaba ahora, ¿qué les han dicho? Yo tengo el proyecto, no tengo que nadie más hizo nada. Entonces, presentaron un amigo, pero ahora como ella y los demás. Entonces, cuando se les salió el problema, le digo, yo estoy casi idéntico a lo que usted presentó hace 3 años. Ah, no, entonces dijo, no, pero sí mi proyecto. Ellos no han hecho nada. Le quitó la mano. Los demás, no, pero ella no dijo que iba a hacer, ya empezaron a tirarse de proyecto. Claro, eso digo, sí está bien, ustedes se cometió una falta, porque ustedes no han hecho nada. Pero tú has hecho autoplagio. No, ¿cómo va a ser? Ese es mi trabajo. Eso se llama autoplagio. Tú te puedes plagiar a ti mismo, y también es una falta. Tú puedes coger párrafos de tus proyectos anteriores y no que va a estar plagiando sin una producción. Sí, pero eso es ese artículo. Si quieres, cítalo, te citarás tú mismo, pero estás necesitando. No puedes tenerlo sin citar. Y el profesor que estaba libre, peor que porque ya había sido el artículo y llevó el error a todos. Eso sí, es un caso de autoplagio. Pude explicarles que era autoplagio, algunos se enteraban recién. Bueno, pues, obviamente tuvimos aprobados en esta semana de avance, pero luego se ordenaron, estuvieron asustados, se alinearon y hicieron un trabajo nuevamente, desde cero. Y lo hicieron. Y yo les mostré así, acá está, este es el cuadro comparativo, le digo. ¿Cómo vas a decir que no es? Acá está el porcentaje de plagio, 89%, claro, sacando los nombres, sacando, que ahí decía, eso no era plagiado. Hasta que el nombre de ella se había plagiado, cuando comparaba los artículos. 89% de plagio, eso no va a decir que no es igual. Los artículos, las mismas referencias, tuvieron que reconocer, ¿no? Sí, ¿no? La evidencia era contundente, obviamente. Pero era el tema de enseñarles, eran chicos recién de años, primeros años, que probablemente la primera vez que escuchaban este tema. Estaban asustados, pero se dio una oportunidad y lo mejoraron y listo, lo aprovecharon. Porque si continuaban en lo mismo también, ahí sí ya era su sentencia. Como le dije ayer, el Código Penal estipula que el plagio es una falta. Es una falta, o sea, no solamente por el tema ético, por la parte académica, que te va a sancionar y va a aparecer tu artículo como retractado, como plagiador, sino que también el Código Penal te puede denunciar y puede salir una reparación civil por ese tema. Muchas gracias. Un ratito para poder grabar.